Bueno, hola, otra vez, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien, para todos los que se acaban de conectar. Y pues vamos a entrar al tema. Ya saben, el tema es alejarse de Dios, es estar haciendo algo malo, porque hay gente que dice, ¿no? Pues no estoy yendo a la iglesia, pero no estoy haciendo nada malo. Pues si te estás alejando de Dios, es estar haciendo algo malo. Y vamos a ver la base de esto que estamos hablando, que está en Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de aguas viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí hay dos puntos. Punto número uno dice, el primer mal es alejarnos de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo, el primero, me dejaron a mí. Ese es el primer mal que la gente hace. Ahora, ¿cuál es el segundo? Viene siendo la consecuencia del primero. O sea, si nos alejamos de Dios, como consecuencia es que nuestras cisternas van a estar rotas y no van a retener el agua. Bueno, ¿qué, de qué está hablando aquí? Dice también la palabra de Dios en otro verso por ahí, que cuando nos alejamos de Dios es como si todo nuestro jornal a la hora de trabajarlo y de juntarlo, lo echáramos en sacos rotos que no retienen nada. O sea, básicamente lo que está diciendo es que va a ser difícil producir y conservar lo producido si nos alejamos de Dios. Ahora, yo te lo puedo decir aún por experiencia. Estando con Dios, poco trabajo rinde mucho. ¿Sí? Los recursos rinden y se multiplican. Estando apartado de Dios, mucho trabajo y muchos recursos no rinden, se van como el agua. Y por eso es importante mantenernos en la palabra, mantenernos en Dios. Dice en Hebreos 10:25, no dejen de asistir a sus reuniones como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros y con mucho mayor razón cuando vean que el día del Señor está cerca. Ok, vamos a la siguiente cita que está en Jueces capítulo 2 verso 11. Fíjense cómo dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Fíjense cómo empieza diciendo, igual que en el capítulo anterior y en el versículo anterior, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Verso 12, dejaron al Señor el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a nuestro Dios. Bueno, ok. Dice que cuando dejamos a Dios, inevitablemente, pues nos vamos a postrar delante de otros dioses. Y a lo mejor la gente dice, no, pues yo no tengo otros dioses. Bueno, todo lo hemos hablado, todo lo que se ponga adelante de Dios o en vez de Dios o en el lugar que a Dios le corresponde se convierte en tu Dios. Por ejemplo, si tu automóvil es lo más importante para ti, pues está en el lugar que Dios debería estar. Dios debería ser lo más importante para nosotros. Entonces, ese carro se convierte en tu Dios. La casa se puede convertir en tu Dios. Un marido, una esposa se puede convertir en tu Dios. Tus hijos se pueden convertir en tu Dios cuando son lo más importante. Entonces, lo más importante es Dios. Hemos hablado de la escala de valores. Primero Dios, después tu esposa o esposo, después tus hijos, después el trabajo y en quinto lugar, pues ya el trabajo para Dios, el ministerio. Porque normalmente se confunde el primero con el quinto. O sea, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el quinto es el trabajo que hacemos para Dios, el trabajo ministerial, el de servicio. Sí, servimos por amor a Dios, pero
Pablo decía, el que no sabe gobernar su propia casa, pues ¿cómo trabajará en la casa de Dios? Sí, creo que es 1 Timoteo 3. Entonces primero va la casa, y en la casa primero va la esposa y el esposo y después los hijos. Ok, me quedé en el verso 12, provocaron a ira al Señor, verso 13, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Baal y Astarot son dos dioses, uno masculino y uno femenino. Astarot es la parte femenina, ¿no? del dios Baal. ¿Sí? Verso 14, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó los enemigos en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué pasó? Dejaron a Dios y Dios hizo un lado. Dios hizo un lado, dejaron de tener la protección de Dios. Entonces sus enemigos se levantaron, por consiguiente, y empezaron a acabar con ellos. Está aquí hablando de provocaron a ira al Señor. En Ezequiel, en el capítulo 22, en el 30 y 31, dice Dios, busqué en la tierra a una persona que hiciese vallado y se pusiera delante de mí, delante de la gente para no destruir la tierra. Dice, pero no lo hallé. Entonces la consecuencia era derramar la ira de Dios sobre ellos. ¿Y cómo iba a derramar su ira sobre la gente? Pues dejando que la gente cosechara. Creo, y, ¿qué les dije? Ezequiel 30, déjenme ver si era esa. No, no me acuerdo de la cita, pero luego la buscamos. Entonces, básicamente, el derramar la ira sobre la gente es dejar que cosechen lo que sembrar. O sea, que la misericordia de Dios se haga un lado. ¿Sí? Bueno, Jueces capítulo 6. Vamos a ver varios capítulos y versículos que son muy, muy, muy parecidos. Es que significa que se está reiterando la misma palabra. Cuando algo se dice varias veces en la Biblia, quiere decir que tiene cierta importancia. O sea, no tiene la misma importancia algo que se habla una sola vez en toda la Biblia y no se vuelve a hablar, que algo que se está marcando y que se está hablando constantemente. Entre más se hable de un tema, pues quiere decir que ese tema, este, es el que está, como se llama, eh, prevaleciendo o dándole cierta importancia, ¿sí? Ok, vamos mm, al libro de Jueces, les decía, capítulo 2 verso, no, perdón, Jueces 6:1, leímos Jueces 2. Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de los madianitas por 7 años. El libro de Jueces es bien interesante porque tiene todo un patrón. Entonces se empieza desde el capítulo 1 diciendo, bueno, la gente se apartó de Dios, Dios se hace a un lado, los enemigos se fortalecen contra Israel y empiezan a vérselas mal. Claman a Dios, Dios levanta un libertador, ¿sí? Este libertador eh, pues hace su trabajo, libera al pueblo, ¿sí? Pero muriendo el libertador, se vuelven a apartar de Dios y es una constante. Y les vuelve a pasar lo mismo. Pero aquí, por ejemplo, si leemos aquí, dice que fueron por 7 años. Y en cada capítulo del libro de Jueces, el tiempo, no sé si llamarle castigo, pero el tiempo en el que el Señor se aparta del pueblo se va aumentando. En lo que
en este capítulo que oímos, dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, ¿sí? Y esa cifra de años va subiendo. Miren, vamos a Jueces capítulo 10, versos 6 al 8. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Se fijan? Es una constante en todo este libro. Yo creo que es una constante en, pues, en la vida del hombre, ¿no? El hombre está en problemas, busca a Dios, los problemas, siente alivio de los problemas y se aleja de Dios. Es como una constante, ¿no? Que tiene la gente. Gracias a Dios nosotros no somos así. Entonces dice verso 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, como que se hicieron ahí una colección de dioses. Y dejaron al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galad. ¿Se fijan? Dice, está hablando de ya de 18 años. ¿Sí? 18 años. O sea, primero fueron, este, primero fueron 7, ahorita fueron 18, y la cifra va a ir aumentando, ¿no? La cifra va aumentando. Ok, seguimos en Jueces, vamos a leer ahora el capítulo 13, vamos a leer el verso 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Primero fueron 7, después fueron 18, ahora fueron 40 años. Entonces, creo que queda claro, ¿no? El concepto aquí. ¿Sí? El contexto de hicieron lo malo ante los ojos del Señor es, se apartaron de Dios, se apartaron de Él. ¿Sí? Por eso es importante, Jesús nos lo dijo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. También dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero Dios y lo demás Dios se encarga. ¿Sí? Tiene que ser primero Dios. Bien, vamos a este mm, Deuteronomio 8:19. Eh, en Deuteronomio 8:18 dice que te acuerdes del Señor tu Dios, el cual te da el poder para hacer las riquezas. Eso dice en el verso 18. Pero en el verso 19 dice, más si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, o sea, dice, yo te prospero, pero si te olvidas de mí y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y a ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán. O sea, irán a muerte. Dice la palabra de Dios, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. O sea, el Dios de Israel, el único Dios, el Dios de Dios y el Señor de Señores. No hay otro Dios. Lo dice, creo que es primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, nada más. ¿Sí? Y a Él debemos de servirle. Y acabamos de ver, Dios es un Dios celoso. Entonces, Dios nos cela con celo divino. Entonces, el ir tras otros dioses, el apartarnos de él y poner a algo en su lugar, pues eso es que nosotros provoquemos a celos al Señor. Y la consecuencia para nosotros puede llegar hasta ser fatal o mortal. Dice, leímos ahorita el verso, de cierto pereceréis. Entonces hay gente que hasta la muerte ha llegado. Hay gente que alcanza a reaccionar
y se frena en seco y se regresa. También dice, Dios nos da la oportunidad, dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Jueces, seguimos en jueces. Me voy a regresar unos capítulos. Jueces 3:12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Como habían hecho lo malo, se apartaron de Dios. Y obviamente alguien o algo ocupa el lugar que debía de tener. O sea, ese lugar no queda vacío. O sea, en tu corazón siempre hay algo que es lo más importante. Debería de ser Dios. Cuando no es Dios, entonces, bueno, pues hay consecuencias para nuestras vidas. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y esto se repetía una y otra y otra y otra vez. Encontré la cita que les decía, está en Jeremías 22:30 y 31. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé mi ira. ¿Cómo es que Dios derrama su ira? Bien sencillo, no es que Dios eh, acabe con nosotros, simplemente se aparta y deja que recibamos las consecuencias de nuestros actos, que es lo que dice en el siguiente verso. Verso 31. Por tanto, derramaré mi ira sobre ellos, con el ardor de mi ira los consumí, y aquí está, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. O sea, dejé que cosecharan lo que sembraron. ¿Sí? Yo sé que hay una promesa o una palabra que todo lo que siembras cosechas, pero la misericordia de Dios siempre está presente. Si yo cosechara todo lo que he sembrado, la verdad es que ya estaría muerto. Por la misericordia de Dios sigo vivo, por la misericordia de Dios sigo aquí. Si recibo algo, no todo lo que merezco, por la misericordia de Dios. Pero si yo me alejo de Dios, entonces quedo a expensas, ¿sí? Y sin protección de cualquier cosa, y cualquier cosa que me llegue puede acabar conmigo. Bien, vamos a Isaías, capítulo 66. Vamos al verso 3 y 4. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica a oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como si bendijera un ídolo. ¿Qué está diciendo? Sabemos que en el Viejo Testamento, en la ley, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces los pecados del pueblo eran perdonados por el derramamiento de sangre de algún animal. Se tenía que ofrecer algún animal, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, un cordero sin mancha, un buey, unos palominos, etcétera, etcétera, pero un animal tenía que tomar el lugar de nosotros. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo Dios es que la gente que llegaba con sacrificio, ese sacrificio no iba a ser aceptado delante de Dios. Por eso dice que el que sacrifica un buey es como si matase a un hombre. ¿Sí? El que sacrifica una oveja es como si degollase un perro. O sea, no vas a ofrecer un perro al Señor. ¿Sí? El que hace una ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. Y el cerdo era un animal inmundo para Israel. Dice, y su alma
de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo, o sea, no iba a aceptar nada de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué? Dice, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Quiere decir que el mal camino que tomaron les encantó, les gustó, su alma amó todas esas abominaciones, todo lo que hicieron fuera de Dios era una abominación. Verso 4 dice, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, o sea, fíjate qué fuerte, Dios les habló, Dios los llamó y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. O sea, se apartan de Dios, hacen lo que se les da la gana y quieren la bendición de Dios. Es imposible. No puedes obtener la bendición de Dios de esa manera. La bendición de Dios, obviamente, se recibe a través de Dios. Y si estás alejado de Dios, va a ser difícil que recibas la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, es más importante buscar al Dios de la bendición que la bendición de Dios. No sé si se entiende esto. Buscar al Dios de que nos da la bendición en lugar de amar la bendición que Dios da. Que fue lo que le pasó a los israelíes cuando salieron de Egipto, salieron cargados de oro, ya conocen la historia, y esa que debió haber sido una bendición económica de parte de Dios para el pueblo, ¿sí? Se convirtió en una maldición, porque acuérdense que con el oro terminaron haciendo un becerro de oro y lo adoraron, ¿sí? Que decían, estos son tus dioses que te sacaron la tierra de Egipto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Cuidado. Nehemías 9:28. Nehemías es un libro muy interesante. Nehemías era el copero del rey Artajerjes y dice el libro de Nehemías que empieza hablando, dice que cuando llega alguien de su pueblo, de Jerusalén, le pregunta, oye, ¿cómo está el pueblo? Pues mal. Oye, ¿cómo está el templo y la ciudad? No, pues todo destruido. Y se pone muy triste. Entonces, eso era hasta peligroso. El copero del rey. Nadie podía andar con su carota delante del rey, porque hasta le podía costar la vida. Sin embargo, el rey nota que su semblante ha bajado y le dice, oye, ¿qué te pasa? Y le dice, ¿sabes qué? Pues la ciudad de mis padres, etcétera, etcétera, está destruida. Y Dios toca el corazón de Artajerjes, del rey sirio, perdón, persa, era medio persa, del rey persa, y entonces le da oportunidad y le da cartas para que pueda llegar con bien al lugar para reconstruir las murallas de la ciudad. Bueno, en el verso 28 de Nehemías dice algo bien interesante, en el capítulo 9:28 de Nehemías dice, eh, está explicando por qué el pueblo estaba en ruinas. Y dice, pero una vez que tenían paz, o sea, cuando Dios les daba paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Era una oración que levantó Nehemías ahí, reconociendo que el pueblo había hecho mal. Dice, Dios los bendecía, les daba paz, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de él. O sea que se apartaban de Dios. Acuérdense que el contexto de hacer lo malo es apartarse de Dios. Por lo cual los abandonaste a manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos oías, y según tus muchas misericordias los libraste. Ustedes le han de corrido el libro de jueces, si es eso. Hace lo malo delante de Dios, se hace a un lado, sus enemigos se fortalecen contra ellos, los empiezan a destruir,
Y ya que no aguantan, pasado 7 años, pasado 18 años, pasado 44 años, claman a Dios y entonces esto es la paciencia de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado, dice 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. O sea, te caíste, levántate, te apartaste de Dios, regresa a Él y Él siempre va a estar con los brazos abiertos, no importa cuántas veces hayas fallado. ¿Sí? Vamos a Jeremías, capítulo 25, versos 11 y 12. Entonces les dirás, porque sus padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y delante de ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi palabra, y ustedes han hecho peor que sus padres, porque he aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Fíjate, cada uno caminando tras la imaginación de qué? De su malvado corazón. O sea, cada quien hacía lo que su corazón le decía. Por eso esa frase de que haz como tu corazón diga, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Se oye muy bonito, pero es una declaración muy, muy equivocada. Si tu corazón no está sano, si tu corazón no está con Dios, obviamente tu corazón está desviado y te va a desviar. ¿Sí? Aquí dice, cada uno caminaba tras la imaginación de su malvado corazón. Seguimos, Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios para cumplir su palabra y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hemos hablado mucho de Deuteronomio 28. Del uno al 14 son las bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz de Dios y la pones por obra. Pero en el 15 dice, si no escuchas la voz de Dios o no pones por obra la palabra de Dios, del 15 al 63 son las maldiciones. Y dice, estas maldiciones te alcanzarán, o sea, por más que quieras huir de ellas, te van a alcanzar. Estas maldiciones, ¿por qué? Porque nos apartamos de Dios. Ok, ya vamos a acabar, yo creo que un par de citas, porque se nos fue el tiempo ya. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien en sus caminos. Esta es la cita que les decía al principio. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, o sea, lo que haces no te alcanza, lo que haces no te sirve, todo lo que produces te va como el agua. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Esto lo dice en varias partes, que meditemos en lo que estamos haciendo. Medita. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Hay que corregir el camino. Pues, que Dios te ayude. Así de sencillo. Y Dios te ayuda si tú eh, te pones en sus manos. ¿Sí? Verso 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. En ¿cuál casa? Está hablando de la casa de Dios. En el Antiguo Testamento la casa de Dios era física, era un templo. Sabemos que en el Nuevo Testamento la casa de Dios somos nosotros. San Pablo dice que Dios vive y habita entre nosotros y que dice que nosotros somos casa del Señor, ¿sí? En el nuevo pacto, ¿sí? Y el atrio interior donde habita Dios debe de ser nuestro corazón. Dios debe de habitar en nuestro corazón. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón,
entraré a Él, comeré y cenaré con Él. O sea, habrá comunión entre Él y yo, si me dejan entrar en sus corazones. Eso es importante. eh, por eso es importante abrir nuestros corazones a Dios, dejar que Dios reine en nuestros corazones, y si Dios entra y reina en tu corazón, Él se hace cargo de tu vida. Seguimos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo que hablábamos del fruto, que el fruto permanece cuando estás en Dios. Fuera de Dios, el fruto lo echas en un saco roto, ¿sí? Dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Entonces, la importancia de mantenernos pegados a Dios, de que Dios sea lo más importante de nuestra vida. Acuérdense de lo que dijo Jesús, ¿sí? Busca en primer lugar el reino de Dios, su justicia, y lo que tú necesites, Dios se va a hacer cargo de que llegue a ti. Pero que Dios sea primero, busca primero, no al último, porque hay gente, ya lo he hablado, hay gente que me dice, no, pues ya que tenga tiempo, o sea, le voy a dar el tiempo que me sobra a Dios, no, Dios no necesita tus obras, no le des las obras, dale lo más importante, las primicias a Dios, y te va a ir bien y Dios te va a bendecir. Bueno, gracias por haberse conectado, nos vemos, primero Dios, la semana que entra. Y bueno, como siempre, vamos a acabar con una oración.